En el siguiente video les explicaré cómo implementar una máquina virtual utilizando el servicio de guías de Azure. El primer paso es irnos a la plataforma de Azure como tal. Una vez estando en la plataforma de Azure, nos registramos en la plataforma. Tenemos que tener una cuenta Hotmail o Outlook para podernos registrar. Luego de registrarnos, él nos pide que si queremos una suscripción como estudiante, ingresemos una cuenta de correo electrónico institucional. Para nuestro caso utilizamos nuestra cuenta institucional de la universidad para que Azure como tal nos diera el crédito gratuito para utilizar su plataforma. Una vez en la plataforma, nos vamos a la sección de máquinas virtuales y le damos acá en agregar una nueva máquina virtual. En nuestro caso se va a llamar UFPS-115-1226. Una vez entremos a agregar una nueva máquina virtual, nos van a salir varios formularios en donde debemos especificar lo que son las características técnicas de la máquina virtual. Tenemos que describir lo que es el grupo de recursos, el nombre de la máquina, la contraseña que irá a tener y todo ese tipo de configuraciones. En este caso acá elegimos que el tipo de suscripción va a ser Azure para estudiantes. Elegimos el nombre de la máquina, el centro o la región donde se va a ubicar la máquina virtual como tal. Después de eso elegimos la imagen o la distribución del sistema operativo que nosotros deseamos instalar en nuestra máquina virtual. Normalmente Azure ofrece la posibilidad de instalar o de agregar un gran sinnúmero de distribuciones de Linux, así como también de las propias de ellos, que son Windows Server. En esta sección de acá elegimos la cantidad de procesadores que irá a tener la máquina virtual y la cantidad de memoria RAM que va a tener como tal la máquina virtual. En esta sección escribimos lo que va a ser el usuario que se va a conectar por SSH y la contraseña, que tiene que ser una contraseña con mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales. Aquí podemos seleccionar los varios tipos de máquinas virtuales que nos ofrecen para implementar como tal. Vamos a escoger para nuestro caso esta muy básica, que tiene 1.75 GB de RAM y un solo procesador. Después de realizar todo esto, agregamos lo que son las reglas de puertos de entrada, que es como una preconfiguración del firmware, y habilitamos lo que es el puerto HTTP, el puerto HTTPS y el puerto 22, que es el que se utiliza para CSH. En el apartado de disco seleccionamos el tipo de disco duro que deseamos instalar en nuestra máquina virtual. Azure nos ofrece la posibilidad de ya sea un disco duro HDD estándar o un disco duro de estado sólido. Eso depende de para qué vamos a utilizar la máquina virtual o cuál va a ser la cantidad de transacciones que va a tener nuestra máquina virtual por segundo. Entonces, si va a ser algo sencillo, básico, pues sería conveniente agregar un disco duro tradicional. Pero si ya vamos a tener un servidor que va a estar constantemente recibiendo peticiones, va a estar constantemente realizando trabajo pesado, pues sería mucho mejor utilizar lo que es un disco duro de estado sólido. Aquí creamos el disco duro, le agregamos la capacidad y le damos revisar y crear. Aquí, como podemos observar, está todo lo que tenemos que configurar del disco duro, como el tamaño. Le damos a aceptar y listo, creamos el disco duro. Acá en supervisión son unas configuraciones que normalmente trae la máquina virtual para al momento de arrancar el sistema operativo. Pero pues si no tenemos conocimiento de esto, estas las dejamos por defecto como están. Tienen opciones como apagado automático, copia de seguridad y entre otras cosas. Luego
de haber realizado esto, podemos ya sea configuración de invitado, etiqueta, agregar nuevas configuraciones, pero pues no sería, en nuestro caso no sería necesario. Vamos a darle acá en crear, acá nos aparece digamos el costo por hora de esta máquina virtual, le damos crear y listo, ya tendríamos nuestra base, ya tendría nuestra máquina virtual creada. El siguiente paso es, se demora más o menos unos segundos creando la máquina virtual, y el siguiente paso sería conectar nuestra máquina virtual, conectarnos a ella por CSSH, ya sea que lo hagamos con un aplicativo como PuTTY o que lo hagamos directamente desde el CMD o desde el Bash si se tiene Linux, o desde terminal si se tiene la Mac. Nos vamos a la parte de conectar, aquí copiamos este pequeño código y lo pegamos en nuestro aplicativo para conectarnos a la terminal remota de esta máquina virtual. Para nuestro caso nosotros nos conectamos por el CMD. Luego de escribir esto nos pide la contraseña, y luego cuando ya hayamos escrito la contraseña, ya podemos digamos manipular el terminal de forma remota de nuestra máquina virtual. El primer paso sería lo que es la parte de actualizar, ¿sí? Instalamos lo que es Apache con este comando. Instalamos seguido de esto lo que es MySQL Server. Aquí nos va a pedir una pequeña configuración del MySQL. Vamos a agregar que la contraseña es una contraseña sencilla, le damos OK, repetimos la contraseña, le damos OK. Digamos que esta sería una pequeña prueba para verificar si el PHP se quedó instalado correctamente. Para instalar PHP utilizamos este comando. Adicional a eso tendremos que activar lo que es el CSSL en el Apache, ¿sí? Con este comando lo activamos. Con este otro comando restablecemos lo que son las configuraciones por defecto del CSSL, y aquí reiniciamos todo el servidor Apache. Instalamos lo que es PHPMyAdmin para poder, digamos, de forma sencilla administrar la base de datos que vamos a crear con MySQL. Con este comando instalamos lo que es PHPMyAdmin, le damos y empieza toda la configuración. Aquí tenemos que dar barra espaciadora para seleccionar lo que es Apache 2. Le damos yes, escribimos una contraseña para PHPMyAdmin, le damos OK, repetimos la contraseña, le damos OK y listo. Ya como podemos observar, ya está instalado PHPMyAdmin y procedemos a ingresar al PHPMyAdmin con nuestro usuario root y con la contraseña que previamente habíamos creado. Aquí podemos observar lo que es PHPMyAdmin. Vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar gestión de riesgos, ¿sí? Seleccionamos el archivo que contenga la base de datos, todo lo que son las tablas, las relaciones y eso lo seleccionamos y lo importamos. Para poder desplegar lo que es el proyecto en Apache, elegimos cualquier proyecto que tengamos en GitHub, modificamos lo que es el acceso a la base de datos. En nuestro ejemplo vamos a conectar este sistema operativo que está en Azure, lo vamos a conectar con otra distribución que está corriendo Apache, que está corriendo, perdón, MySQL, y vamos a conectar la base de datos de forma remota. Entonces aquí en server debería ir la IP de la máquina virtual de Google. Para poder agregar el proyecto o correr el proyecto en el Apache, clonamos el proyecto en la carpeta HTML. Una vez clonado, aquí ya podemos ingresar como tal al aplicativo. Lo revisamos y listo, eso sería todo. Ahora voy a proceder a mostrarles ya el aplicativo
montado como tal. Aquí tenemos la IP. Vamos a copiar la IP. HTTP. Gestión de riesgo. Y como podemos observar, aquí ya tenemos el proyecto corriendo sin ningún tipo de problema. Este proyecto que está corriendo en Azure lo tenemos conectado a esta máquina virtual que tiene MySQL, ¿sí? Para que puedan observar que realmente es cierto, ¿sí? Vamos a abrir el archivo de configuración que trae el proyecto como tal, el archivo de configuración para conectar a la base de datos del proyecto gestión de riesgos PHP. Entonces lo tenemos en esta ruta, abrimos el archivo model, nos pide la contraseña de root para usuarios root, y como podemos observar, aquí tenemos esta dirección IP que es la misma dirección IP de este servidor. Entonces este ejercicio se realizó con el objetivo de aprender, ¿sí?, a cómo desplegar diferentes máquinas virtuales en los diferentes servicios como Google y como Azure. Muchas gracias.